Hola amigas y amigos de Neural Activity, hoy y en primicia para el canal repasamos el nuevo Gaius S Smartbox de RB Focus. Comenzamos el desempaquetado de este nuevo Gaius S de RB Focus. Aquí lo tenéis, recién traído en primicia para todos los seguidores del canal de Neural Activity. Vamos a ir abriendo la caja para ver todo el contenido que viene dentro. Aquí tenemos una pequeña impresión de un código QR que si lo escaneamos nos va a llevar directamente a la página de RB Focus con el manual de este producto. Tenemos también el adaptador de corriente. Como veis, se trata de un adaptador para suministrar los 12 voltios de alimentación al Gaius. Como yo voy a utilizar habitualmente el Gaius desde sitios con alimentación eléctrica disponible, voy a utilizar este adaptador para conectarlo a un enchufe de alimentación y por supuesto vosotros podéis utilizar cualquier tipo de alimentación autónoma, un power tank o una batería, siempre y cuando que se respeten los 12 voltios de alimentación y en este caso en concreto este alimentador es de 10 amperios. Como veis, la clavija que trae montada para conectar al Gaius es de tipo XT60, luego veremos cómo hacer la conexión una vez que montemos todos los cables en el dispositivo. En este sobre acolchado de burbujas de plástico tenemos el Gaius. Además del propio Gaius también tenemos el accesorio de la antena para la conexión Wi-Fi. De momento la voy a dejar aquí retirada a un ladito y voy a terminar de sacar el Gaius para quitarnos del molesto ruido del plástico. Bueno, pues aquí lo veis, este es el aspecto que tiene este Gaius Smartbox. Como podéis ver, se trata de un dispositivo relativamente pequeño, cabe prácticamente en la palma de la mano. Se trata de una versión mejorada del antiguo modelo de Gaius, que era un poquito más grande. Está construido con una carcasa de plástico. Voy a dejar un momento aquí a un ladito el Gaius, ahora seguimos viéndolo y os voy contando más cosas de él, pero primero vamos a terminar de sacar el resto de cosas que vienen dentro de la caja. Este es el sensor de temperatura ambiente y de humedad. Con estos dos datos el dispositivo podrá calcular un dato muy importante, que es la temperatura de punto de rocío, que será muy interesante conocer sobre todo para aquellos de vosotros que vayáis a trabajar con cintas calefactoras gestionadas por el Gaius. Por último, el otro paquetito que viene dentro de la caja se trata de un juego de cables de alimentación con clavijas de tipo jack 2.1 de 5,5 milímetros que nos van a servir para alimentar los distintos dispositivos que vayamos conectando al Gaius. Antes de retirar completamente la caja, fijaros en el detalle de que vienen por aquí los datos con el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi, así como las credenciales de conexión por escritorio remoto por RDP. Estos datos nos van a hacer falta, como os digo, para conectar y por supuesto luego una vez que estemos ya conectados por primera vez los podremos modificar para securizar nuestra conexión. Bueno amigos, pues aquí tenemos ya todos los elementos fuera de sus fundillas de plástico. Ya los tengo aquí preparados sobre la mesa para ir repasando un poco el aspecto exterior de este Gaius S Smartbox. Como veis, en la parte frontal tenemos una pantalla donde vamos a tener información, vamos a poder ver tanto la temperatura ambiente como la humedad, así como el consumo en amperios de todo lo que tengamos conectado al dispositivo e incluso el estado de la red Wi-Fi. En el lateral derecho tenemos la conexión principal de alimentación, donde conectaremos la clavija XT60 que os enseñaba antes, desde la fuente de alimentación que vayáis a usar, ya sea un adaptador de corriente como este que voy a utilizar yo, o directamente el suministro de alimentación principal que venga desde vuestra batería o power tank. La voy a retirar para poder ver bien el resto de puertos. Como veis, tenemos por aquí también dos salidas de 12 voltios, dos puertos USB, en este caso son 2.0, en los que podremos conectar dispositivos que no requieran demasiado ancho de banda, como algún tipo de cámara guía o autoenfocador o cualquier otra cosa que no necesite un ancho de banda de tipo 3.0. Tenemos también un puerto USB de tipo C, como los de los móviles,
una salida de audio de tipo jack. No es que nosotros la vayamos a utilizar mucho para nuestros propósitos de astrofotografía, pero bueno, viene incluida con el dispositivo. Un conector RJ45 para poder conectarnos directamente a red TCP/IP por cable. Y por último, un conector HDMI por si necesitáramos una salida directa a un monitor externo, pues por aquí podríamos ver la imagen de todo lo que está generándose dentro de este Gaius, todo lo que está generando el sistema operativo interno a través de esta salida de monitor. En el lateral izquierdo tenemos el resto de tomas. Como veis, tenemos aquí el conector para enroscar la antena Wi-Fi, la cual simplemente tenemos que enroscar, ir girando poco a poco hasta que veamos que hace tope. Y a partir de ahí, bueno, pues es una antena orientable que podéis girar en el ángulo que más os interese o en la posición que mejor os encaje luego según vuestro setup. En este mismo lateral tenemos el resto de tomas de tipo jack 2.1 de 5,5 milímetros para conectar todos los dispositivos que necesitemos alimentar a 12 voltios y además tenemos 3 puertos de tipo USB 3.1 para conectar los dispositivos que sí que vayan a requerir un ancho de banda más amplio. En el lateral superior tenemos por un lado el botón de encendido y apagado. Y un detalle importante, fijaros en este conector de 3 pines, que es donde vamos a tener que conectar el sensor de temperatura y humedad. Lo pondríamos en este conector y como veis encaja perfectamente. Tened mucho cuidado de no conectarlo en este otro conector de 4 pines que como veis lo tenemos en la parte inferior del dispositivo. Fijaros que aquí tenemos 4 pines y esta clavija es de 3. Mucho cuidado con no conectarlo aquí, ya que podríais dañar el sensor de temperatura y humedad que trabaja a un voltaje específico que no es el mismo que lleva este otro tipo de conexión de 4 pines. Tenéis que conectarlo al que está más cercano a la pantalla LED y que es de 3 pines, igual que la clavija. Bueno amigos, pues una vez repasado el aspecto exterior del Gaius S, vamos a hacer como siempre un repaso ya a fondo de sus características técnicas y os cuento en detalle más cosas de todos los componentes que vienen dentro de esta carcasa del Gaius S Smartbox. El nuevo Smartbox Gaius S se trata de un sistema de control inteligente y alimentación supervisada con el que podremos gestionar todo nuestro equipo astronómico. Más pequeño y ligero que sus versiones previas y con solo 250 gramos de peso, este nuevo Gaius S incorpora un mini PC completo con 4 GB de RAM DDR4, un disco duro SSD de 250 GB y un procesador Intel Celeron de 4 cores a 2,60 GHz. Todo ello en un chasis que cabe en la palma de la mano. Con 7 salidas de potencia de grado industrial de tipo jack 2.1 podremos alimentar un total de 5 dispositivos externos a 12 voltios y además hasta 2 bandas calefactoras de forma gestionada para que éstas solo se activen al llegar a la temperatura de punto de rocío. A nivel de conexiones de datos tendremos a nuestra disposición 3 puertos USB 3.1, 2 puertos USB 2.0 y un puerto USB-C, los que podremos conectar hasta 6 dispositivos como por ejemplo cámaras de captura, de guiado o autoenfocadores. El Gaius S establecerá automáticamente su propia red Wi-Fi a la que podremos conectarnos de forma inalámbrica para gestionarlo por escritorio remoto desde cualquier otro dispositivo, como puede ser un PC, un smartphone o una tablet. Además de su sistema operativo Windows 10 Pro RB Focus Edition, encontraremos ya instalado y listo para usar todo el software necesario para hacer astrofotografía, como los populares Nina, ASCOM, EcuMod, PHD2 o ASTAP, entre otros. Con un driver ASCOM propio preconfigurado, solo necesitaremos conectar el equipo que vayamos a utilizar para poder comenzar con nuestras sesiones de captura del cielo nocturno. Por último, dispone de sensores de supervisión ultra rápida y conmutación vía MOSFET, con lo que estaremos seguros ante cualquier cortocircuito o sobrevoltaje, ya que si llegan a ocurrir, se desconectará inmediatamente todo el equipo conectado para evitar problemas.
Repasadas las características, vamos a ir encendiendo el Gaius. Lo primero de todo, conectamos la alimentación externa a la entrada de 12 voltios y fijaros que tenemos que esperar unos segunditos a que esa luz naranja se apague completamente y que sea reemplazada por esta otra de color azul que va a quedar parpadeando. A ver si lo podemos ver aquí un poquito mejor. Ahí lo tenéis. Como veis, está parpadeando. Esto indica que el dispositivo tiene alimentación, pero si nos fijamos en el display, como veis, todavía no hay ningún dato, y esto es porque aún tenemos que darle al botón de encendido no solamente una pulsación corta, sino que tendremos que dejarlo apretado un par de segundos, a pulsación larga, y como veis ahora ya sí se ha encendido la pantalla y ya empezamos a ver información. Además, la luz de color azul esta vez se ha quedado en un estado fijo, ya no está parpadeando. Esto significa que el dispositivo ya está comenzando a arrancar. En unos segundos nos va a decir que la red Wi-Fi ya está disponible, como habéis visto en la pantalla, y además se va a iluminar el icono correspondiente con esa forma de ondas, indicándonos que ya está disponible para que nos podamos conectar de forma inalámbrica. Ahora que ya tenemos correctamente encendido el Gaius, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a través de su red Wi-Fi. Yo ahora mismo estoy conectado a mi red doméstica, me voy a desconectar. Aquí veis la red Wi-Fi del Gaius que ya ha aparecido con el mismo nombre del dispositivo, RB Focus Gaius 18. Hacemos clic sobre ella para conectar. Si os aparece marcada la casilla de conectar automáticamente, yo os recomiendo que la desconectéis para que no se esté conectando automáticamente cada vez que detecte la red. Le damos al botón de conectar y vamos a seleccionar a continuación la opción de conectar con una clave de seguridad en su lugar. Este enlace que viene aquí debajo, hacemos clic sobre él y ahora sí vamos a escribir la password, la clave de seguridad que teníamos en la etiqueta de la caja y que ahora más adelante en unos minutos cuando estemos dentro del sistema operativo del Gaius podremos modificar. En el siguiente paso haremos clic en el botón Sí para permitir las conexiones de red, es decir, la opción de poder compartir carpetas entre ambos dispositivos, y como veis ahí ya está estableciendo la conexión. Y una vez conectados, lo siguiente que vamos a hacer es localizar nuestro cliente de escritorio remoto. Si no lo habéis usado nunca en Windows, lo podéis localizar a través de la barra de búsqueda escribiendo las palabras conexión a. Como veis, automáticamente ya me ha encontrado la coincidencia. Lo vamos a abrir y fijaros que tenemos que introducir como nombre de equipo el nombre del dispositivo Gaius, que venía también en esa pegatina de la caja, junto con el resto de los datos de conexión, y cuando le demos al botón de conectar nos pedirá las credenciales de usuario. El Gaius ya trae por defecto creado un usuario que se llama RB Focus y que trae la contraseña en blanco, por lo que simplemente tendríamos que escribir el nombre de usuario y darle a aceptar. Y aquí lo tenéis, ya estamos conectados y viendo el escritorio del Gaius. A la izquierda, como podéis ver, tenemos una serie de accesos directos con todas las aplicaciones que ya vienen preinstaladas y listas para usarse. Lo que sí que nos va a tocar hacer es configurar cada una de estas aplicaciones, ajustar los parámetros, los settings internos de cada una de ellas cuando las abramos por primera vez. Recordad también que siempre tenéis la opción de conectaros directamente al dispositivo con un teclado y un ratón USB y un monitor HDMI. En caso de que tengáis cualquier problema con la conexión Wi-Fi o la de escritorio remoto, que hayáis cambiado una contraseña y luego no os acordéis de cuál era, siempre podréis recurrir a esa opción para solucionar el inconveniente. Igualmente, para realizar intercambios de ficheros podéis utilizar varias opciones. Quizás la más sencilla de todas sea la de utilizar un pendrive USB. Podríamos recurrir también al sistema de unidades de red y carpetas compartidas de Windows, pero quizás esto último sea un poquito más complejo, así que lo dejo para aquellos de vosotros que os guste más trastear con estas configuraciones avanzadas de Windows. Antes de ver el software preinstalado, quiero que os fijéis en un detalle muy importante, que es este icono que tenemos por aquí, que se llama RBF Connection Manager, y que lo voy a sacar por aquí fuera para tenerlo más a mano. Si hacemos doble clic sobre él, desplegaremos esta pequeña ventana donde, como veis, tenemos las opciones para la parte de configuración de la red Wi-Fi. Podemos ir al menú de File y después hacer clic sobre Settings, y como veis, desde aquí podremos cambiar tanto el nombre de la SSID, el identificativo de la red Wi-Fi,
como también la password de conexión. De esta forma la podéis cambiar por una que solo sepáis vosotros y securizar correctamente la red. Además, vamos a poder cambiar y configurar todas las opciones del sistema operativo. Esta es una de las grandes ventajas del sistema Gaius respecto a otros fabricantes y modelos de este tipo de dispositivos, y es que tendremos completa libertad para instalar todo el software que nosotros queramos, así como para desinstalar el que viene ya preinstalado. Como os decía antes, tenemos ya una serie de programas precargados, PHD o Stellarium, SharkApp, toda la parte de la plataforma y drivers de ASCOM, Nina, por supuesto, e incluso ASTAP. A modo de ejemplo, voy a añadir un software adicional a lo que ya viene preinstalado, que es el de cartas del cielo, SkyChart, que ya sabéis que es el planetario que yo suelo utilizar habitualmente, aunque es cierto que también trabajo con Stellarium. Ya tengo copiado aquí en la carpeta de documentos el paquete de instalación de este software, que si recordáis no requiere una instalación avanzada como tal, y una vez descomprimido el fichero zip que nos descargamos de internet, simplemente necesitaremos crear un acceso directo a este ejecutable que lo voy a enviar al escritorio. Otra de las cosas que os recomiendo que le echéis un repasito es que comprobéis si tenéis instalados y actualizados los drivers de todos los dispositivos que vayáis a utilizar. Yo, por ejemplo, me he traído aquí a través de un pendrive la instalación de los drivers y utilidades para las cámaras de ZWO. Voy a verificar, por ejemplo, que tengo instalado el driver más actualizado, el 3.18, que es el que hay ahora mismo para las cámaras de ZWO, y como veis me dice que esta versión ya la tengo instalada en el sistema y que si la quiero reemplazar pues le voy a decir en este caso que no. Igualmente me voy a instalar el ASI Studio, esta herramienta gratuita de ZWO, que me va a venir muy bien para poder visualizar los ficheros de tipo FITS. Vamos a repasar también un poquito la parte de Nina, que como os decía ya venía preinstalado, pero lo que sí tendremos que hacer la primera vez es toda la parametrización inicial, ya que como veis viene un perfil creado por defecto con los settings de fábrica. De hecho, lo primero que voy a hacer es entrar en opciones y cambiar el idioma para ponerlo en español. Y lo que quería enseñaros dentro de Nina es en la parte de equipamiento cómo conectar el propio Gaius, que lo vamos a encontrar dentro de la sección de Switch, y como veis ya tenemos preinstalado el driver ASCOM para el control de alimentación de RB Focus. Es esta opción que se llama ASCOM Switch Driver for RB Focus Power Controller, el cual nos va a conectar cuando le demos aquí al botón con el propio Gaius. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues como estáis viendo se han abierto varias cosas, incluida esta ventana que no forma parte de Nina, pero que sí que forma parte del driver ASCOM, y que muestra estas gráficas y estos datos que ahora os voy a ir contando. En la parte principal de la interfaz de Nina tenemos una casilla para cada una de las salidas de alimentación, de potencia. Las 5 primeras casillas que van de output 1 hasta output 5 son las salidas estándar de 12 voltios. Adicionalmente tenemos estas dos que les llama Dew Heater or Fan 1 y 2 Power, que son las correspondientes para las conexiones de las cintas calefactoras. Como veis, en las salidas normales de 12 voltios tenemos un botón que se llama Cambiar, que básicamente lo que nos va a permitir es alternar el on y el off de cada una de esas salidas, es decir, las vamos a poder conectar o desconectar manualmente. Cuando están desconectadas el icono se muestra en un tono grisáceo y las que están conectadas, las que están en on, como veis aparecen en un tono más clarito. Esto nos servirá para apagar o encender manualmente, como os decía, la salida de alimentación en cada una de estas conexiones. Continuamos con el resto de cosas adicionales que tenemos aquí en Nina, como puede ser el suministro de voltaje de entrada que tenemos actualmente en el Gaius. En este momento nos está marcando 12,3 voltios. Tenemos también el amperaje o el consumo de todo lo que tengamos conectado. La temperatura ambiente que está leyendo el sensor adicional que teníamos conectado por ese puerto de 3 pines. La humedad relativa del aire, que como veis está a 49,7, que es otro dato que también recibimos a través de ese sensor.
Y por último, el dew point o punto de rocío, que se está calculando a partir de la temperatura y de la humedad. En este caso nos marca 10,8 grados Celsius. Por otro lado, en el monitor OSD del propio driver de RB Focus tenemos también esos mismos datos: consumos de voltaje, temperatura ambiente, humedad relativa, el punto de rocío y el estado de los conectores de las cintas calefactoras, y en este caso la representación de algunos de ellos es en modo de gráfica para poder ver la evolución a lo largo del tiempo. Desde aquí podemos especificar el funcionamiento de los dos conectores para las cintas calefactoras, que los podremos dejar en modo manual o en modo automático si hacemos clic sobre cualquiera de ellos. Al estar en modo automático de color verde, lo que harían estas dos salidas de alimentación sería activarse automáticamente en el momento en que la temperatura ambiente caiga por debajo de la temperatura de punto de rocío, para evitar que se produzca condensación de humedad en las lentes. Por último, y para aquellos de vosotros que utilicéis sistemas de alimentación basados en baterías o power tanks, fijaros que aquí tenéis algo llamado tiempo estimado de captura, que no es otra cosa que el tiempo restante de la batería, y que irá en función de todo lo que tengamos conectado y del consumo en amperios hora de todo ello. Para que esta lectura dé un valor que tenga sentido, tendremos que previamente haber configurado la capacidad total de nuestra batería o power tank, y para ello hay que ir al menú de ajustes, pero lo tendremos que hacer antes de conectar a ser posible para poder entrar en el menú de ajustes sin que me dé problemas. Y aquí fijaros que tenemos una sección llamada características de batería, donde podemos introducir la capacidad de la batería. Imaginad, por ejemplo, que estamos usando una de 20 amperios. Si le volvemos a dar al botón de conectar y abrimos de nuevo la ventana del deseo, fijaros que ahora ya sí me está mostrando aquí datos de este cálculo en base al consumo actual de 0,1 amperios hora, ya que ahora mismo tampoco tenemos nada especial conectado al Gaius. Este es su consumo propio, y fijaros que con esa capacidad que hemos puesto de 20 amperios, pues me está indicando que tenemos aquí para unas 60 o 70 horas. Evidentemente, esta autonomía empezará a disminuir tan pronto como comencemos a conectar los distintos elementos como las cámaras, la montura, las calefactoras, etcétera, etcétera. Bueno, amigas y amigos, pues esto era un poquito lo que os quería enseñar de la parte de Nina y de las conexiones Wi-Fi y de escritorio remoto. Para finalizar el vídeo vamos a ir viendo estas imágenes de cómo ha quedado el Gaius S una vez acoplado sobre la montura. Fijaros que como mi tubo es pequeñito y no tengo suficiente espacio, lo he tenido que colocar en esta posición que os estoy mostrando, que es justo encima de la carcasa de plástico que tapa lo que sería el motor del eje de ascensión recta. Ahí podéis ver cómo ha quedado en esa posición. Para sujetarlo me ha ayudado de estas tiras autoadhesivas de velcro. De esa forma queda firmemente sujeto, y como veis lo he ajustado en esa parte de la carcasa. Importante, siempre comprobad que no golpea ni roza con ningún elemento del tren óptico ni con ningún cable que quede por ahí colgando. Hay que comprobarlo con todas las posibles combinaciones de giros del tubo. Por raros que parezcan, más vale prevenir. Me ha ayudado de estos manguitos de tela plástica autoenrollable para sujetar los cables y dejarlos un poquito más organizados. Se puede meter más de un cable en cada uno de estos manguitos y, como veis, una vez colocado queda todo mucho más recogido. También he colocado el adaptador de alimentación con más tiras autoadhesivas de velcro, lo he colocado en ese lateral de la columna, y de esta forma, como veis, solamente queda un cable que, por así decirlo, salga de la montura hacia el exterior, que es el de alimentación del adaptador de corriente. Todo lo demás irá a través de la conexión Wi-Fi inalámbrica, como vimos antes. Bueno, amigas y amigos, espero que os haya gustado esta presentación y repaso del Smartbox Gaius S. Yo me quedo por aquí terminando de hacer los últimos ajustes y terminando de colocar los cables, y vosotros, ya sabéis, cualquier duda que tengáis podéis dejar un comentario o pasaros por la página web de RB Focus e incluso poneros directamente en contacto con Reinaldo Borges, que estará encantado de solventar cualquier duda que podáis tener sobre este nuevo Gaius S.
Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y para los que ya os habéis suscrito y estáis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal, os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirse con 3 ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste. Un abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.